tarde, buenas noches a todos y a todas. Una vez más nos encontramos en el Centro Cultural para recordar lo que es nuestra batalla de Punta Quebracho, los 168 aniversarios. Nos acompaña el escritor Marcelo Bullo. La verdad que es un placer. Nuevamente es el segundo año que lo tenemos compartiendo, como decimos nosotros, un poquito de cultura, un poco de literatura. La verdad que el año pasado nos ha sorprendido con lo que ha hecho. Nosotros no conocíamos mucho de lo que él escribía, de lo que él hacía, y nos forma parte de nuestro itinerario en las actividades del Centro Cultural Municipal para conocer un poquito más lo que es la batalla de Punta Quebracho. En esta oportunidad también nos acompaña la directora, Patricia Sartor, como siempre, agradeciendo ya desde ya la presencia de los profesores y de ustedes, que son los principales partícipes de esta actividad cultural y educativa. Así que bueno, muchísimas gracias. Los dejo con el escritor. Buenas tardes. Quiero primero agradecerle a Sebastián y a Patricia. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Quería primero agradecerle, decía, a Sebastián y a Patricia la invitación que me han hecho de venir acá. Yo estoy muy contento, me siento muy a gusto y vengo con mucha alegría. Y muchas gracias a ustedes por venir y por prestar un poquito de atención. Ustedes tienen acá atrás la imagen de mi último libro, que se llama La Historia Oculta, y tiene mucho que ver con lo que aconteció en estos lugares ese 4 de junio, y tiene mucho que ver también con el futuro y el presente de ustedes. Porque si uno ve la historia, no solo ve la historia porque es interesante conocerla, sino porque la historia nos permite entender el presente, pero sobre todo nos permite construir el futuro. Y ustedes, la mayoría de los que están sentados acá, y otros que han venido, ustedes van a construir su futuro, están empezando a construir su futuro. Y entonces yo, para poder explicarles, o tratar de explicar un pedacito, algo, de la importancia de esa batalla histórica y del lugar donde ustedes están, el lugar que ustedes pisan todos los días, me voy a ir en la historia muy atrás, para dar el contexto histórico muy profundo de por qué un día se combatió en este lugar y qué significó ese combate desde el punto de vista histórico de la Argentina y de su destino, qué es lo que estaba en juego en ese debate, qué es lo que se estaba en realidad combatiendo, por qué se estaba combatiendo, qué es lo por lo cual combatía cada una de las partes que se enfrentaban. Y entonces les voy a pedir que vayamos juntos a hacer como si fuese en el túnel del tiempo. ¿Se escucha bien o rebota mucho? ¿Bien? Que vayamos juntos en el túnel del tiempo, a hacer un viaje en el tiempo muy largo, y nos vamos a ubicar en el año 1550 aproximadamente, en un lugar siempre verde, lleno de ovejas, llueve todos los días. Su única actividad prácticamente es la exportación de lana virgen. Ese lugar que no tiene industrias en ese momento, que no tiene desarrollo, ese lugar es Gran Bretaña, Inglaterra. Inglaterra vive en ese momento histórico de exportarle la lana en bruto a los Países Bajos, es decir, lo que hoy es Holanda y Bélgica. Es Holanda que hoy le ganó 5-1 a España. Entonces, los ingleses le vendían a los holandeses la lana en bruto, los holandeses la trabajaban, la limpiaban, hacían el producto textil y se lo volvían a vender a los ingleses y, por supuesto, al resto de Europa. Es decir, se quedaban con la gran ganancia. La ganancia no estaba en la exportación de la lana en bruto, la ganancia estaba en lo que hacían los holandeses, es decir, en limpiar la lana, en trabajarla, en llevarla a un producto textil de lujo y exportarla a toda Europa. Y en este tiempo, para que ustedes ubiquen históricamente, capaz que lo vieron en la escuela hace tiempo, gobernaba España Felipe II
que era el hijo de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que era el nieto de Isabel y de Fernando el Católico, que habían con Colón descubierto América el 12 de octubre de 1492. Del otro lado de la isla de Inglaterra gobernaba una señora llamada Isabel. Inglaterra, Isabel I de Inglaterra. Y entonces los ingleses, que eran un pueblo pobre, les repito esto, un pueblo pobre porque tenían una enorme riqueza en materias primas, pero la exportaban sin ni siquiera trabajarla, la exportaban en bruto. En ese momento histórico ellos deciden cambiar su realidad y deciden entonces que van a empezar a producir productos textiles con su lana, con su materia prima. Y claro, van a tomar una medida muy dura de carácter proteccionista, que fue la de prohibir el ingreso de mercaderías holandesas y belgas de los Países Bajos a Gran Bretaña. Esto causó una conmoción en los importadores, porque los importadores viven justamente de la importación. El gobierno británico les dijo: señores, tienen dos opciones, fundirse o convertirse ustedes en productores textiles. Claro, las prohibiciones por sí solas, si no van acompañadas de otras medidas, en realidad no sirven para nada, deben ir acompañadas de otras medidas. Y entonces el gobierno inglés, ¿qué hizo? Le regaló terrenos al lado de los ríos, que en ese momento era la fuerza motriz que movía las fábricas, a todo aquel que se puede hacer una industria textil. Pero además, como los ingleses no tenían experiencia en la producción, no era un pueblo de industriales, sino simplemente de pastores, entonces llevó a Inglaterra a holandeses y belgas para que hagan industria ahí. Le donó terrenos al lado de los ríos, llevó lo que ya habíamos capitanes de industria, pero también llevó obreros holandeses y belgas. Se vio favorecido esto porque España, Felipe II, era el monarca también de los Países Bajos y estaba en guerra Holanda con España. Entonces, para huir de esa guerra, muchos se trasladaron a Inglaterra. ¿Qué hubo entonces en Inglaterra en este momento? Hubo un enorme impulso del Estado al proceso de industrialización. El Estado puso una barrera para que no llegasen los productos holandeses y belgas y además ayudó a todos aquellos holandeses que querían trasladarse a Gran Bretaña a trasladarse. Le regaló terreno al lado de los ríos, no le cobraba impuestos, trajo también obreros holandeses para que le enseñasen a los ingleses a trabajar en algo que ellos no sabían. Y entonces es el comienzo de la industria en Gran Bretaña. Esta industria era una industria para abastecer el mercado interno nada más británico. Pero cuando ellos lograron tener la expertise para abastecer el mercado interno, decidieron dar a los holandeses un segundo golpe. Dijeron: bueno, ahora no solo vamos a convertirnos en productores de productos textiles para dentro de Inglaterra, sino que como somos los dueños de las materias primas, con esta materia prima vamos a exportarla al mundo. Y entonces, como los holandeses no tenían materia prima, la materia prima era la lana de oveja, y solamente había dos regiones con gran producción de ovejas en Europa. Uno era Gran Bretaña y el otro España. Con España, Holanda estaba en guerra, y con malas relaciones cuando la guerra terminaba. Si Gran Bretaña le cortaba la exportación de lana a los holandeses, entonces no tenían con qué producir. Y esa fue la política británica para entonces pasar ellos de productores textiles hacia adentro, hacia afuera, convertirse en grandes exportadores mundiales de productos textiles, trabajando su propia materia prima. ¿Qué vemos de nuevo? Un enorme impulso del Estado, porque el Estado dio créditos para esto, el Estado ayudó a los industriales, el Estado elevó el salario de los obreros en las fábricas. Es decir, vemos una enorme protección a la economía británica, primero para que los productos holandeses no entren, porque al principio
si esta protección no existía, la industria británica no podía competir. ¿Y por qué no podía competir? No podía competir porque cuando uno empieza a producir algo y no tiene experiencia, su producto es de mala calidad al principio. ¿Y por qué no podía competir? Porque la escala de producción holandesa era muy superior a la escala de producción que tenía Gran Bretaña, que solamente producía para su propio mercado interno, mientras que Holanda producía para toda Europa. Entonces, quien tiene mayor escala de producción tiene costos más baratos, el que tiene más experiencia tiene mejor calidad. Entonces, al principio el producto británico no podía competir. Entonces Inglaterra puso una barrera proteccionista para permitir el desarrollo de su industria, lo que después se llamó el argumento de la industria naciente. Es decir, la industria es como una personita humana, como un bebé, como un niño, hay que cuidarla, mimarla, protegerla, mientras que es niño, un poquito menos en la adolescencia, un poquito menos en la juventud, después uno protegerla más, porque si no hay una sobreprotección, después tiene que arraigarse al sol. Pero hay un momento donde uno protege al niño y hay un momento donde uno protege la industria. Es así que Inglaterra se convirtió en el gran país industrial del mundo antes de 1750, antes que, como ustedes han estudiado en los libros de historia, se inventase la máquina a vapor. Cuando se inventa la máquina a vapor, tiene un éxito bárbaro, rotundo. ¿Por qué? Porque ya existían las fábricas, estaban al lado de los ríos. Lo que se hizo fue poner una fuerza mecánica, una fuerza motriz, un patrón energético superior y más eficiente, máquina de vapor, carbón. Y entonces Inglaterra se convirtió, ahora sí, con la revolución industrial de la máquina de vapor, en la potencia industrial del mundo indiscutible. Pero cuando Inglaterra hizo esto, se preguntó a sí misma, ¿cómo hago para que los otros no lleguen al mismo grado de desarrollo industrial que yo he llegado? Para que los otros siempre me compren mis productos y no los fabriquen ellos como hicimos nosotros. ¿Y por qué también le interesaba esto? Porque obtenía ganancias, claro, pero también porque la industria era poder. Quien tenía industria tenía el poder en sus manos. Y entonces Inglaterra dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es que estos 200 años que han pasado, donde hemos sido proteccionistas, donde hemos protegido nuestra industria, donde hemos dado un impulso, se olvide. Y tenemos que crear una idea, una teoría que diga que el camino del éxito es todo el contrario del que nosotros hemos hecho. Que el camino del éxito pasa porque el Estado jamás haga un impulso estatal, porque el camino del éxito es que el Estado jamás intervenga en la economía, porque el camino del éxito es que nadie ponga barreras proteccionistas, porque existe en el mundo un orden universal, querido por Dios, quien sabe, por la naturaleza, un orden científico, y si alguien pone barreras proteccionistas, como agarrar y poner la mano dentro de un reloj, rompe el reloj de todos. Entonces surge en ese momento la economía llamada como ciencia. En realidad, Inglaterra había inventado una ideología que favorecía sus intereses, pero para no presentarla como una ideología que fuese discutida, presentaba esto como una ciencia científica. La economía, hasta ese momento, había estado en la filosofía. Los filósofos hacían economía. Adam Smith era un filósofo. Estaba pegadita a la filosofía y la economía. ¿Ellos qué hacen? La sacan de la filosofía y la van a llevar lo más cerquita posible de las ciencias físico-naturales, cerquita de la matemática también, para que fuese indiscutible, que las leyes económicas son como las leyes de la física. ¿Y qué dos leyes le interesaba a Inglaterra que fuesen indiscutibles? Bueno, una ley que decía que el progreso de la humanidad se basa en el libre comercio, en la división internacional del trabajo, en que ningún país pusiese barreras proteccionistas. Pero ellos habían puesto barreras proteccionistas. Ellos se habían desarrollado industrialmente gracias a esa barrera proteccionista. Lo hicieron en su industria textil, pero también lo hicieron en la industria de la alimentación. Siempre había sido proteccionista, hasta en industrias más sencillas o quizás más insignificantes, como lo que algunos toman cuando van de fiesta los sábados,
lo que nosotros llamamos Ginebra, gin, en Inglaterra, había sido un invento holandés. Y ellos hicieron lo mismo que con los textiles. Eran importadores, porque los ingleses toman y mucho, eran importadores de gin, prohibieron la importación, empezaron su producción interna y después hicieron una guerra a Holanda para quitarle el comercio mundial de gin. Hicieron lo mismo con la industria naval, siempre. Proteccionismo económico, impulso estatal a los constructores de barcos, ayuda a la industria, formación técnica de los obreros pagada por el Estado para que adquiriesen un conocimiento que no tenían, es decir, siempre impulso estatal. Pero cuando fueron la potencia industrial del mundo dijeron, no queremos que ninguno siga nuestro ejemplo, porque si siguen nuestro ejemplo van a industrializarse como nosotros, e inventan lo que se conoce en el mundo como el liberalismo económico, la división internacional del trabajo, el libre comercio. El autor de esto fue un gran filósofo que se llamó Adam Smith, que va a pasar como el padre de la economía como ciencia. ¿No lo mareé mucho hasta ahora? ¿Está muy mareado? Entonces fíjense que yo quiero hablar de Punta Quebracho, de la ciudad de Puerto San Martín, en Santa Fe, y estamos todavía en Inglaterra. Avanzamos del 1500 por lo menos hasta 1750, ya pasé por lo menos 200 años. No voy lento, pero nos falta avanzar un poco más, porque los ingleses van a convencer de este argumento a todo el mundo. Es decir, van a convencer al mundo de que lo que ellos dicen es ciencia, es científico. A todos no. No pudieron convencer a sus hijos, a los norteamericanos. Porque cuando los Estados Unidos se independizan, su primer presidente era el héroe de la independencia, George Washington. Y entonces va a nombrar secretario del Tesoro a un muchacho joven que no tenía un título universitario de una gran universidad, sino una universidad de poco prestigio. Ese muchacho joven, Alexander Hamilton, va a plantearle a Washington: mire, presidente, durante la guerra, producto de que estábamos en guerra con los ingleses, los productos de Inglaterra no han entrado más a las 13 colonias, hoy los Estados Unidos, y eso nosotros hemos debido, producto que no llegaban más ni las botas, ni los pantalones, ni los calzoncillos, hemos debido producir aquello que Inglaterra, producto de la guerra, dejaba de mandar. Y ahora tenemos pequeñas fábricas, ahora tenemos obreros trabajando en esas fábricas, que nosotros desde el Estado la hemos fomentado porque teníamos necesidad, porque estábamos en guerra. Le hemos dado dinero a esas fábricas para que pudiesen comprar máquinas, para que pudiesen producir. ¿Qué va a pasar ahora que vamos a firmar la paz con los ingleses? Lo que va a pasar es que las mercaderías inglesas van a volver a entrar a los Estados Unidos, y estas pequeñas fábricas, estos obreros, van a quedar en la calle y los industriales se van a fundir. Y vamos a tener miseria en nuestro pueblo. Y si tenemos miseria, ¿para qué hicimos la independencia? ¿Para qué? Entonces convence a Washington del argumento de la industria naciente. Es decir, la industria como un niño, ahora que la guerra se ha terminado, tenemos que protegerla. Tenemos que crear una especie de barrera que haga el mismo efecto que la guerra. Es decir, cobrarle un impuesto tan alto a la mercadería que se traiga en Inglaterra que no puedan entrarla. Para que estas industrias sigan creciendo como si fuese un bebé, después un niño, después un adolescente, y algún día sean suficientemente fuertes para competir solas en el mundo. Eso fue lo que yo denomino en mis libros una insubordinación fundante. Es una palabra que parece complicada, pero no lo es. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo proceso emancipatorio exitoso es producto ¿de qué? De una insubordinación ideológica. Decirle no a la ideología que los ingleses predican, que es la ideología del libre comercio, es decir, de no poner barreras proteccionistas.
Eso es una insubordinación ideológica, más un adecuado impulso estatal. Entonces, si hay una insubordinación ideológica, más un adecuado impulso estatal, hay una insubordinación fundante. Y el país comienza a crecer, a desarrollarse. El impulso estatal debe ser adecuado, porque si es poquito, ese impulso estatal no sirve. Es como si yo planto una semillita y le echo poca agua. Bueno, entonces la semilla no va a crecer porque le falta agua a la maceta. Y si le echo mucha agua, tampoco se va a poder ir. Entonces el impulso estatal no debe ser desmesurado, pero tampoco debe ser raquítico. Cualquiera de los extremos, si el impulso estatal es desbordante, no deja libertad de acción al hombre, que necesita su libertad porque el hombre es esencialmente un hombre libre. Pero si es poquito, raquítico, tampoco sirve. Entonces, una insubordinación fundante es el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Eso es lo que hicieron los Estados Unidos. A partir de su independencia, con su primer secretario del Tesoro, que es el equivalente a nuestro ministro de Economía, y a partir de ese momento comenzaron a desarrollarse industrialmente. Eso originó en Estados Unidos una guerra civil, que la va a ganar el norte, que está a favor del industrialismo, de la barrera proteccionista, contra el sur, que está aliado de Inglaterra y quiere simplemente exportar materias primas. En ese momento la materia prima que ellos exportan es el algodón. La guerra civil la lleva adelante Lincoln, Abraham Lincoln, gana la guerra, lo asesina y después de presidente queda un general que era héroe de guerra, el general Grant, y los ingleses tratan de convencerlo a Grant de que adopte el libre comercio, el libre cambio, que no ponga barrera proteccionista. Y Grant, el general Grant, que conocía la historia de Gran Bretaña, le dice: señores, ustedes durante 200 años fueron proteccionistas. Nosotros vamos a ser también proteccionistas durante 200 años. Y cuando seamos la gran potencia industrial del mundo, vamos a ser como son ustedes ahora, librecambistas. Vamos a predicarle a nosotros que no pongan barreras proteccionistas, como hacen ustedes ahora. Pero por el momento, no me moleste, por lo menos los Estados Unidos, y por mucho tiempo, va a ser una economía protegida para que su industria, como un niño, pueda desarrollarse sin problemas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la provincia de Santa Fe? ¿Y qué tiene que ver con Punta Quebracho? Porque todavía hemos avanzado en los años, pero estamos en 1770 y pico, pero estamos en Estados Unidos de Norteamérica, es decir, hicimos el viaje desde Inglaterra y Holanda al continente americano, pero nos falta bajar un par de kilómetros hasta el río de la Plata. Recuerden ustedes, yo les dije, todo proceso emancipatorio exitoso es el resultado de una insubordinación fundante, es decir, de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido por la potencia dominante, es decir, Inglaterra. ¿Qué predica Inglaterra? El libre comercio. Entonces, la insubordinación consiste en rechazar el libre comercio, es decir, señores, no vamos a seguir ese camino, vamos a seguir el camino que ustedes hicieron, barrera proteccionista, impulso estatal. Entonces, acercándonos a nosotros, nos vamos a ir a 1810 en Europa y en América. ¿Qué pasa en Europa en 1810? Pasa una cosa muy sencilla. Hay un peticito, hay un hombre petizo, ¿no? El más grande general de Francia, que en realidad era un italiano, Napoleón Di Bonaparte, que se había cambiado el apellido, en vez de Di Bonaparte, de Bonaparte, para que suene más francés. Ese peticito estaba en guerra contra Inglaterra, ¿no? Había invadido primero Portugal, después España, lo puso semipreso a el rey de España, el rey Carlos, a su hijo. En definitiva, hay un momento en que en España no hay quien gobierne en nombre de España, sino solamente el rey que ha puesto Napoleón, que es su hermano. Es decir, el rey ha desaparecido. Y entonces en el Río de la Plata, que había sido formado por los jesuitas
en su doctrina política, se tenía una idea muy clara. ¿Qué se decía en el Río de la Plata? ¿Qué se había enseñado siempre en la Universidad de Córdoba, en los colegios jesuitas de Córdoba? Se decía, el poder viene de Dios, pero ¿Dios se lo da al rey? No, Dios no le da el poder al rey. El poder viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo, el pueblo se lo da al rey. Si el rey no cumple con lo que debe cumplir, el pueblo tiene el derecho incluso a la revolución y al tiranicidio, a la muerte del tirano. Porque el rey solo está para cumplir lo que el pueblo necesita. ¿Y qué pasa si el rey no está? Por cualquier motivo el rey desaparece. Bueno, si el rey desaparece, el poder le pertenece al pueblo y a nadie más. ¿Por qué? El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo al rey. Y resulta que legalmente, América Española, la América Española y Hispanoamérica, no era una colonia de España legalmente. Teníamos el mismo rey, porque así lo había querido Isabel la Católica, la primera reina, que no fuésemos legalmente una colonia de España, sino que estábamos unidos por la misma monarquía, pero que los españoles no tenían ningún derecho sobre América, solamente que el rey era el mismo. Ahora, si el rey había desaparecido, porque había renunciado porque estaba preso, entonces el poder quedaba en manos de una junta de españoles. No, nosotros no teníamos nada que ver con ellos. El poder volvía al pueblo hispanoamericano. Y entonces se producen las juntas, que se van a hacer más o menos todas en 1810, en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Y se hacen reuniones, eso fue lo que pasó, donde se dice, señores, este que está acá es el virrey. Pero el virrey respondía al rey, no está más el rey. Entonces este virrey no sirve más, porque el poder ha vuelto a nosotros. Y como el poder ha vuelto a nosotros elegimos a quién nos va a mandar. Es muy sencillo, no es nada complicado. ¿Y eso estaba bien? Sí, claro que estaba bien. Porque era nuestra primera forma de autogobierno y de autoconciencia. Pero hubo un pequeño problema que aconteció apenas 24 horas después de este gran acto de autoconciencia y de afirmación. Hubo una historia oculta, hay un dato oculto que nadie nos dice, por eso se llama la historia oculta. ¿Cuál es ese dato oculto que nadie nos dice y que hace que el proceso emancipatorio de los Ríos de la Plata fracase? Que el día 25 le decimos al virrey, chao, vos cisnero, te vas, no tenés nada que ver. 10 puntos, perfecto. Autoconciencia, autogobierno. Pero no habían pasado 24 horas que la mayoría de la Junta se reúne con el almirante británico que comandaba la flota estacionada en el Atlántico Sur y va a firmar con el comandante británico un acuerdo de libre comercio. Es decir, que los ingleses podían introducir toda la mercadería que quisiesen sin prácticamente pagar nada. Todo lo contrario de lo que había hecho el primer gobierno independiente de los Estados Unidos. Es decir, el primer gobierno independiente de Estados Unidos, con Washington presidente y Hamilton de secretario del Tesoro, dice, señores, los ingleses acá no van a entrar en un solo producto. Y nosotros decimos, entren todos los productos que quieran. ¿Había industria en este lugar? Sí, ya había industria en América Española. ¿Por qué había industria en América Española? Que es otro dato oculto de la historia. Había una industria muy desarrollada que iba desde Bogotá hasta Córdoba del Tucumán, se llamaba, lo que hoy es la ciudad de Córdoba. Porque los españoles, ¿no?, dado que estuvieron siempre en guerra con Gran Bretaña, prácticamente formal o informalmente, no podían traer mercaderías sino solamente escoltadas por la flota. Y entonces solamente venían 2 flotas por año, a veces una, a veces ninguna, y entonces eso había producido el encarecimiento de las mercaderías, y eso había producido como una especie de barrera proteccionista, y entonces hacía que los productos locales
sean más económicos que los productos importados. Entonces se había formado una enorme industria textil en Santiago del Estero, en Tucumán, en Córdoba, en Salta, pero también en el Alto Perú, en Cochabamba, en La Paz, en Perú, en Arequipa, en Cusco, en todo un enorme cordón protoindustrial que iba desde Bogotá a Córdoba, donde también nosotros producíamos los camiones de esa época, que eran las mulas, porque todos se movían mulas. Era un mercado único que iba desde Bogotá hasta Córdoba. Pero en ese mercado único, que había pleno empleo, había algunos que no estaban de acuerdo. ¿Quiénes eran? Lo que yo denomino las polis oligárquicas, los puertos de Buenos Aires, Valparaíso, Caracas. Porque en los puertos algunos miraban al mar y se habían hecho contrabandistas, vivían del contrabando, de la importación directa de los productos británicos. Cuando estalla el proceso independentista, al mismo momento vamos prácticamente a entrar a una guerra civil. ¿Por qué? Porque hay dos bandos. Un bando, ¿qué quiere? Un bando quiere el proteccionismo económico para la defensa de la industria local. Y el otro bando, representado por las ciudades puertos, en Caracas, en Buenos Aires, en Valparaíso, quieren el libre comercio, porque están aliados de Inglaterra. Los que quieren el proteccionismo económico quieren que el proceso de independencia termine en la unidad, que haya una sola patria desde por lo menos Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Y por qué quieren esto? Porque hablan la misma lengua, sí, claro, es verdad. Porque tienen la misma religión, sí, es verdad también. Porque se sienten hermanos, es verdad también. Pero también porque si no su economía no tiene sentido. Porque la economía funciona como una economía integrada. Nosotros vendemos las mulas, que son los camiones, vendemos yerba mate y vendemos productos de cuero, botas, sacos de cuero, que se venden hasta Bogotá. Y de otro lado vienen productos textiles. Entonces, si el proceso de independencia no termina en la unidad, si se va a fraccionar y entonces nos vamos a no reconocer unos a otros, ese mercado único se interrumpe. Entonces, los que quieren proteccionismo económico quieren también unidad para, cuando termine la independencia, quieren lo que se va a llamar patria grande. Y los otros no, a nosotros no les interesa, porque los otros son importadores y quieren una patria chiquita hasta donde llegue la cadena de distribución. Buenos Aires, con sus contrabandistas, su cadena de distribución, llega máximo hasta Tucumán y Córdoba. Lo que pasa en el Alto Perú no le interesa, porque ahí entra otra cadena de contrabando, como las mafias que se dividen ahora en las zonas para la droga. Así eran los contrabandistas. Entonces, el Alto Perú está abastecido de contrabando desde los puertos del Pacífico. Entonces no les interesa. Entonces, los librecambistas quieren patria chica, los proteccionistas quieren patria grande. Pero a su vez los librecambistas quieren tener la cultura de Inglaterra, se han hecho amigos, admiradores de Inglaterra y consideran que todo lo que viene de Inglaterra es civilización y lo nuestro barbarie. Y entonces desprecian la cultura local, hasta desprecian la propia lengua que hablan y la propia religión. Por eso Echeverría soñaba con cambiar la lengua de nuestra y pensó un día, ¿qué hacemos? Podemos cambiarla, enseñemos a todos el colegio inglés y abandonemos esta lengua, porque para él era una lengua de bárbaros. Entonces, los que eran librecambistas eran patria chica y eran antitradicionalistas, admiradores de la cultura británica, francesa, y los que querían el proteccionismo económico querían una patria grande y se reafirmaban en sus valores culturales, en sus tradiciones, en su música, en su lengua, en sus expresiones propias, que eran distintas de las de España, aunque tenían contenido español, eran distintas de los pueblos originarios, que tenían contenido. Ya era una nación nueva, que tenía de los dos sectores, con su música, con su cultura, con su forma de hablar. Pero el 26 de mayo, la Junta en Buenos Aires opta por el libre comercio. Pero también la Junta había dicho, porque la Junta sabía de su ilegitimidad. ¿Por qué la Junta era ilegítima? Muy sencillo, porque la Junta
que había sacado al virrey no era producto de un congreso que había reunido a todos los miembros del Virreinato del Río de la Plata, diputados de todo el virreinato. La Junta era simplemente representación del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y el resto es como si ahora uno puede querer o no a la presidenta. No nos interesa el caso de discutir eso ahora, no viene el caso. Pero lo que sí sería absurdo es que un órgano como puede ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la destituya y diga ahora el presidente es tal, porque un órgano municipal no puede atribuirse la representación del conjunto. Sería absurdo que un órgano municipal se atribuya la representación del conjunto. Lo que pasa en el 10, el 25, es que un órgano municipal, una votación municipal, se atribuye la representación del conjunto. Como ellos saben eso, han mandado una circular para que vengan del interior diputados, para formar una junta grande, para tener legitimidad. Pero ¿qué pasa? No deja, la circular dice, los diputados del interior deberán ir incorporándose a medida que vayan llegando. Van llegando y no dejan que se incorporen. ¿Por qué no dejan que se incorporen? Bueno, muy sencillo también. Porque si los diputados del interior se incorporan, van a defender el proteccionismo económico. Porque defender el proteccionismo económico es defender el empleo en sus provincias. Porque si hay libre cambio, van a cerrar las fábricas en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero, en Jujuy, en Mendoza. Entonces ellos tienen que impedir el libre cambio. Si se incorporan van a votar en contra, van a dar vuelta a la medida. Entonces hasta diciembre no dejan que se incorporen. Esa es la lucha. Libre cambio, proteccionismo, patria chica, patria grande, cultura importada, respeto de la cultura propia, civilización y barbarie. Porque ellos llaman barbarie a todo lo propio. Y la verdad es que van a pasar 25 años y esa medida de apertura del comercio irrestricta que le permitió a los ingleses vender sus mercaderías como querían y arruinar a toda la industria del interior, fundirla y mandar a los hombres a la calle, al desempleo. Ustedes todavía son chicos, están estudiando, pero cuando sean más adultos se van a acordar de estas palabras y van a ver que peor que estar mal pago es estar sin trabajo. Y lo peor que le puede pasar a un padre de familia es llegar a la casa y decirle a su mujer y a sus hijos: no tengo más trabajo. Es la situación más difícil que pueda afrontar un padre de familia. Lo pone en la situación más crítica que ningún ser humano puede tener, por no hacerse cargo de su familia, de sus hijos, de su esposa. El interior, esa es la situación que sufre. Pierden su puesto de trabajo porque la mercadería británica desplaza los ponchos locales. Las botas hechas en Gran Bretaña desplazan a las botas hechas en Salta, en Jujuy, en Santiago. ¿Y esto hasta cuándo duró? Esto duró hasta que un hombre de la provincia de Buenos Aires, que era un estanciero, que personalmente él no tenía nada que ganar en lo que estaba haciendo, dice: señores, estos 25 años, desde el punto de vista económico, ha sido un fracaso. Nos hemos fundido. Hay una gran paradoja. Somos libres y ahora que somos libres, somos más pobres que antes. ¿Cómo puede ser? ¿Qué quiere decir? Que nos hemos equivocado. Claro, el hombre tenía el ejemplo de Estados Unidos, sabía qué cosa estaba haciendo los Estados Unidos. Ese hombre fue Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, representante de las provincias en el tema de relaciones exteriores para charlar o enfrentar a las potencias extranjeras. Y entonces, en diciembre de 1835, Juan Manuel de Rosas va a mandar al Congreso de la provincia de Buenos Aires una ley de aduanas que por primera vez, después de 25 años, pone fin al libre comercio. Dice: señores, no hagan más, para que los productos ingleses entren, van a tener que pagar 35%, 45%, 20 y pico. Depende de la capacidad que tengamos, pronta o no, de producir algo. En poncho, nada, no van a entrar uno más, pues lo podemos hacer rápidamente. Es decir, ley de aduanas
Entonces, ¿qué estaba haciendo Rosas? Lo mismo que Estados Unidos. Se estaba insubordinando ideológicamente contra Gran Bretaña, contra la ideología del libre comercio, y estaba aplicando el impulso estatal. Es decir, Rosas estaba emprendiendo el camino de una insubordinación fundante, tal cual como estaban haciendo los Estados Unidos, que lo llevó a ser a Estados Unidos la primera potencia mundial, porque sobraban materias primas para trabajar en Estados Unidos, y acá también. Eso es lo que va a intentar Rosas. Ley de aduana 1835. Nunca se olviden de esto, porque esta es la clave de por qué se combate acá. Esa es la clave de todo. Porque cuando Rosas dice ley de aduanas, nunca más productos británicos, ahora producción nacional, Inglaterra le dice, te vamos a matar, sos un hombre muerto. Porque Inglaterra no permite eso, no quiere eso, y si puede, va a utilizar todas sus herramientas para eliminar a todo gobierno que intente realizarlo. También lo intentaron en Estados Unidos, no pudieron. Y entonces, cuando Rosa dice ley de aduanas, cuando se aprueba la ley de aduanas, cuando hay proteccionismo económico, cuando hay insubordinación ideológica, cuando hay un impulso estatal, cuando hay insubordinación fundante, se le viene la noche. Todos los problemas que no había tenido en su primer gobierno, porque esta medida es de su segundo gobierno, todos los problemas que no había tenido le pasan ahora. Empiezan a rebelarse gobernadores, ¿verdad?, contra él. Lo invade Bolivia con el mercado Santa Cruz. Y los ingleses, que son siempre muy astutos, que no les gusta poner la cara, pelear al descubierto, ¿qué hacen? Mandan primero a los franceses y arreglan con Francia. Manden ustedes una flota, eliminen a Rosas. Claro, los franceses no son idiotas, no iban a venir a hacer ese trabajo sucio con los ingleses gratis. ¿Qué pactan con los ingleses? Bueno, que la provincia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones se constituyan en la República de la Mesopotamia. Y esa república firma un acuerdo de protectorado con Francia, es decir, quedaba esa república enfeudada a Francia con un protectorado. Lo mismo que Francia ha hecho con Marruecos en ese momento histórico, es decir, Marruecos seguía existiendo como reino independiente, pero el rey de Marruecos había firmado el protectorado con Francia, es decir, era una colonia de Francia. En ese mismo momento histórico, los franceses invaden Argelia para liberarla de un tirano. Lo mismo que decían acá, venían con los barcos para liberarlo supuestamente de un tirano. Pero invadieron Argelia para liberarlo de un tirano en 1830 y se fueron en 1960. Se tomaron un tiempito después, ¿no? Lo mismo querían hacer acá. A los ingleses les convenía, porque el tema era terminar con el proteccionismo económico, terminar con el conflicto industrializador de Rosas. Pero resulta que no pudieron los franceses solos. Es ese momento en que, por primera vez, el general San Martín, que está en el exilio, va a escribirle a Rosas cartas. Y la primera carta que le escribe San Martín a Rosas es diciéndole: brigadier, estoy a su disposición. Cuando usted me ordenes, 3 días después de recibir su orden, estaré embarcándome para Argentina para pelear contra los franceses. Eso es lo que en resumida cuenta le dice. Dígame usted cuándo y 3 días después me estaré embarcando. Porque usted está protagonizando la segunda guerra de la independencia. Yo hice la primera y usted la segunda. Y entonces empiezan a cartearse. Rosa sabe que San Martín está enfermo y que obligarlo a venir, aunque a Rosa le convenía, era un maltrato histórico a San Martín, que hasta podía morir en el viaje. Entonces le dice: general, con todo respeto, los mejores servicios que usted puede prestar a la República es que usted defienda la causa de la independencia americana, la causa de la independencia argentina, la causa de la justicia de nuestra guerra en Europa, con su enorme prestigio. San Martín acepta esto y se van a cartear durante varios años. Pero como Inglaterra no ha logrado su propósito con Francia, se ve obligada después a tener que venir personalmente a pelear contra Rosas. No quiere
traer un ejército de ocupación. ¿Por qué no quiere? Porque le había salido mal en el 6 y en el 7. Quiere hacer como a veces hacen los norteamericanos, una operación quirúrgica, es decir, un golpe grande contra Rosas que le duela tanto y articular contrarios a Rosas. Desgraciadamente el Paraguay estaba en contra. Articular a los unitarios que estaban en contra de Rosas exiliado en Montevideo, provocar la desestabilización con una intervención quirúrgica. Y entonces manda una flota de intervención ultramoderna, con barcos acorazados, con barcos a vapor que nosotros nunca habíamos visto, eran para nosotros como platos voladores, para desestabilizar las Rosas. Y ahí empieza lo que se conoce como la Guerra del Paraná. ¿Pero para qué? Eliminar a Rosas, para eliminar el proteccionismo económico, para que la Argentina no se convierta en un país industrial, porque Inglaterra sabe que si Argentina sigue el ejemplo de Estados Unidos, es decir, el ejemplo de la propia Inglaterra, se va a convertir en una potencia industrial. En 100 años la Argentina sería una potencia industrial. Inglaterra no quiere eso. Entonces tiene que eliminar las Rosas y su proyecto de Argentina industrial. Comienza la Guerra del Paraná, se presenta la flota británica aliada con la flota francesa, es decir, una flota anglo-francesa. Es como si ahora nos invaden los chinos con los norteamericanos juntos. Mejor rendirse, diría uno, ¿no? Porque qué posibilidad tenemos. Rosas era muy testarudo, era muy patriota, dijo, no nos vamos a rendir, vamos a combatir. Y le encanta, le tiene un cuadrito, a un hombre extraordinario, casado con su hermana, el general Mansilla, le dice, ahora vos vas a presentar batalla y a detenerlo a los ingleses en el río Paraná. Yo me imagino la cara de Mansilla, porque le dieron la misión imposible, ¿verdad? Le dieron la misión imposible. Es como a los pobres croatas, que le van a ganar a Brasil, ya estaba arreglado. Le dieron a Mansilla la misión imposible, detener a los ingleses con barco acorazado. Yo me imagino a Mansilla, ¿verdad? ¿Para qué haber sido un cuñado de este tipo? ¿No? Claro, ¿qué le iba a decir? Pero Mansilla también era un patriota. Y entonces va simbólicamente poner unas cadenas, lo que se conoce como la vuelta obligada, 20 de noviembre. Las cadenas eran simbólicas, con eso no deteníamos a nadie. Nos hicieron pomada, porque de los barcos, si uno tiene como ese cañoncito, ¿cuál es el problema de un cañón contra otro cañón? Simplemente una diferencia de alcance. Si un cañón tiene 1000 metros de alcance y otro tiene 500, ¿verdad? El que tiene 1000 se aleja a los 600 metros, 700 metros, me puede disparar y yo no le puedo disparar a él. Entonces, ¿quién gana? El cañón de más largo alcance. No es ningún otro chiste, es decir, no es ninguna ciencia, gana el que mayor tecnología tiene. Y nuestros cañones eran cañones viejitos, sin ninguna tecnología, eran de la guerra de la independencia. E Inglaterra venía con armamento ultra sofisticado para la época. Ergo, nos hicieron pomada. Pero ¿qué pasa? No contaban con el valor de los argentinos. Porque cuando ellos ven que lo han derrotado, desembarcan. Y el comandante francés escribe después, nunca vi un pueblo con tanto coraje, con tanta valentía. Porque cuando lo habíamos derrotado, cuando estaban masacrados, cargaron sobre nosotros con sable, mano, bayoneta y cuchillo, dice. Nunca había visto un pueblo con semejante coraje. Por eso él, que nos captura una bandera, era tanto el remordimiento que tenía de habernos capturado esa bandera de forma infame, porque la desigualdad era tan grande, que después solo se presenta a la embajada argentina en París y devuelve la bandera, porque la consideraba una indignidad. Pero aparte de ser valientes, nosotros no éramos idiotas, porque una guerra se gana con valentía y con inteligencia. Y entonces Mansilla pensó, porque la guerra hay que pensar. ¿Y qué pensó? Que había que encontrar un punto en el Paraná donde la ventaja tecnológica inglesa quedara anulada. ¿Y cómo podía quedar anulada la ventaja tecnológica de Gran Bretaña? Su alcance superior en sus cañones, en sus barcos acorazados, si no tenían ángulo de tiro. Imaginémonos que eso que está ahí, la madera, ¿no es cierto?,
es el río Paraná. Y acá una gran barranca, donde estoy yo. Si yo estoy muy alto, puedo tirarles con un pequeño cañoncito aéreo, y si ellos no tienen ángulo de tiro suficiente, porque no tienen distancia, las balas rebotan contra la barranca y no me hacen nada a mí. La situación contraria que había pasado en Obligado. Entonces encontramos el lugar. Por las guerras se ganan con valentía y con inteligencia, no solo con valentía, no solo con coraje más inteligencia. Y entonces acá encontramos el lugar donde podríamos neutralizar la superioridad británica tecnológica, y esa vez lo hicimos pomada nosotros. Le inferimos un daño gigantesco, y así en cada lugar del río donde podíamos hacérselo. No lo derrotamos de forma absoluta, pero el costo que pagaron fue altísimo y tuvieron que retirarse. Es decir, ganamos lo que San Martín llamó la Segunda Guerra de la Independencia. Por eso San Martín, que ya lo había decidido antes, cuando solamente habíamos peleado con los franceses, le va a dejar su sable a Rosas, porque le dice: usted, que brigadier, protagonizó la Segunda Guerra de la Independencia y yo la primera. Entonces este sable, que me ha acompañado a mí en la Guerra de la Independencia, ahora es suyo. Le regaló San Martín lo más importante que pudiera regalarle un militar a una persona, que era su sable. Esta historia de San Martín con Rosas demuestra la leyenda negra construida sobre Rosas, la falsedad de la historia elaborada por Mitre, es decir, la falsedad de la historia oficial argentina, que consideró a Rosas un tirano, un comechico, un comedor de ovejas, un delincuente. Por eso surgió el revisionismo histórico, y por eso el revisionismo histórico, que fue conducido por un gran hombre, que fue José María Rosa, que enseñaba en la ciudad de Santa Fe historia, vino y por primera vez clavó una cruz acá. Acá dijo: fue la gran batalla histórica, la gran derrota de Gran Bretaña para construir una Argentina industrial. Lo hizo por primera vez. El primer acto público importante del revisionismo histórico se hizo acá, no en Buenos Aires, no en la Vuelta Obligado, acá. Y se reunieron 33 personas acá, poco, para ese acto simbólico de tremenda importancia, y pusieron una cruz como símbolo de respeto a aquellos que estaban muertos ahí. Por eso es un cementerio que no ha sido considerado cementerio, un lugar sagrado para la patria. Ustedes pisan un lugar sagrado para la patria, porque un pueblo que no tiene respeto por sus muertos no merece su existencia. Porque una persona que no tiene agradecimiento a sus padres, que le dieron su ser, que lo educaron, a sus abuelos, no merece nada de lo que se le ha dado. Y nosotros muchas veces fuimos indignos de nuestro pasado, muchas veces nos olvidamos de aquellos que combatieron en Punta Quebrada, que combatieron en el suelo que ustedes pisan. El origen de la guerra era que evitar que la Argentina se convirtiese en una potencia industrial como fue Estados Unidos. Ganamos esa guerra, pero lamentablemente después vino una traición interna. Lo que no consiguieron un ejército invasor, lo van a conseguir con un traidor, que fue Justo José de Urquiza. Y Rosas estaba prácticamente en guerra contra el Brasil, porque quería la reunificación de la patria grande nuestra, con el Uruguay, con el Paraguay. Brasil no estaba dispuesto a permitirlo en ese momento. Urquiza era quien tenía que comandar el ejército en contra del Brasil, y en vez de marchar contra Río de Janeiro, lo sobornaron y marchó contra Buenos Aires. Y entonces terminó con nuestra insubordinación fundante, con nuestro proteccionismo económico. La primera medida que tomó Urquiza cuando entró a Buenos Aires y se instaló en la casa de Rosas, que partía del exilio, fue llamar al embajador británico para garantizarle que a partir de ese día iba a haber libre comercio. Todo esto ustedes pueden leerlo en el libro, está todo documentado, está todo escrito, todo ahí. No hay nada de lo que yo diga que está perfectamente documentado. Incluso el soborno de Urquiza, cómo el Brasil le paga a Urquiza, pues están los archivos brasileños. ¿Cuánta plata recibe Urquiza para traicionar a Rosas? Queda traicionar a la Argentina. Me acuerdo cuando
fui al Palacio San José de Flores, una señorita magnífica, extraordinaria, nos lleva, ¿no es cierto?, a conocer el palacio, y yo le había contado esta historia de Rosa y Urquiza a mis hijos, que en ese momento eran chicos, tenían uno 8 años, otro 10 y otro 6. Entonces, mi hija de 8, siempre muy inquieta, muy rebelde ella, cuando está por terminar el recorrido, nos lleva al escritorio de Urquiza, donde estaba su escritorio y su caja fuerte, porque Urquiza era un hombre de muchísimo dinero, un estanciero muy poderoso. Y entonces, la señorita que hacía el recorrido pregunta si hay alguien que quiera preguntar algo. La gente comúnmente no pregunta nada. Y mi hija dice, sí, yo quiero preguntar algo. Y la chica contentísima, porque como si yo le digo, quiero hacer preguntas. Si me hacen preguntas, quiere decir que se entusiasmaron. Si ninguno me hace ninguna pregunta, quiere decir que no le importó nada, es algo que no y se va. Y esta chica contentísima dice, sí, le dice a mi hija, que tiene 8 años, preguntame. Y le dice, señorita, le dice, y agarra la caja fuerte. Esta es la caja fuerte donde Urquiza escondió la plata que le pagó el Brasil para traicionar a Rosa hacia la Argentina. Pobre chica, se puso verde, roja, amarilla, no sabía qué decir. Digo, yo, callate. Yo no te lo conté para que andes arreglando las visitas y a la gente que está trabajando. Digo, ¿no? Pero sí, le dice, están los documentos, dice, están los archivos de Itamaraty, cuánta plata le dio. ¿No? Bueno, pobrecita. Le dije, no, vamos. ¿No? Porque no era usted hacer pasar un mal momento, la pobre chica estaba trabajando como guía turística. Pero esa es la verdad. Ese proceso que hubiese convertido a la Argentina en una potencia industrial trató de impedirlo Gran Bretaña. Con inteligencia, con coraje, con sangre, con muertos, nosotros detuvimos esa intervención francesa, anglo-francesa, la detuvimos acá. Este lugar debería ser un lugar donde todos los presidentes de la nación, todos los gobernadores de Santa Fe viniesen ese día para conmemorar la batalla, porque acá se ganó la batalla contra las 2 potencias más grandes del mundo. Acá se estaba sellando el destino de una Argentina independiente. Es tanto o más importante que el 9 de julio, sin desmerecer el 9 de julio, que fue una independencia política formal, pero seguíamos dependiendo de Gran Bretaña. Nos independizábamos de España, es decir, pasábamos del collar visible español al collar invisible inglés. Y acá derrotamos al collar invisible inglés. Acá hicimos nuestra segunda independencia. No lo digo yo, lo decía un hombre que entendía mucho más que yo de lo que era la independencia, que fue el general San Martín. Por eso, ustedes, los más jóvenes, tienen una responsabilidad, porque ustedes han nacido acá. Tienen una responsabilidad de que algún día la argentinidad en su conjunto entienda que hay que venir a rendir homenaje a nuestros héroes, que hay que pisar este suelo, que ese día es un día para el festejo de la argentinidad y que se hizo acá. Ustedes son responsables también de eso. Yo no los quiero aburrir más. Si alguno quiere comprar el libro, ahí está documentado lo que yo he tratado de hacérselo lo más ameno posible, para que no fuese una conferencia aburrida, pesada, y ustedes dijesen, ¿para qué porno nos obliga a mí a escuchar este viejo? Está con otros calificativos que no quiero decir, porque capaz lo piensan. Entonces, para que a ustedes resultase esto una cosa amena, para motivarlos a ustedes, que ustedes mismos busquen las cosas que yo digo. Porque así me pasó a mí. Hubo un profesor que un día me leyó las cartas de San Martín a Rosa, que yo cito en el libro. Y yo dije, entonces acá hay otra historia distinta a la que me contaron. Y empecé solito a ver las cosas distintas. Y vaya si eran distintas. Bueno, muchísimas gracias y estoy abierto a la pregunta que ustedes quieran. Sé lo que representa hacer un trabajo de investigación. Además,
Lo felicito por la calidad pedagógica y didáctica para darles un poco la clase a los más jóvenes, lo cual realmente me alegra. Y hay dos o tres cositas que quiero decir. Estuve mirando, se imagina que en pocos minutos no se puede leer esto, pero me encuentro en la página 188 del libro, que habla del combate de la vuelta de obligado, perfecto, todo. No encuentro ningún dato, que sí usted lo ha dicho personalmente ahora, de la batalla del Quebracho. Y todo esto que usted ha dicho me hubiese gustado, no solo por mí, porque uno ya suma años, o como digo yo, siempre hemos nacido antes nada más, para que todos estos jóvenes conozcan todo eso que usted ha dicho escrito en esto. Y además usted ha dicho algo que yo hace rato que lo pienso, pues yo en el año 1982 escribí un trabajito de investigación sobre la batalla del Quebracho, que debe estar en el archivo ahora municipal, entonces era comunal. Y usted ha dicho que todos los presidentes y todos los gobernadores deberían estar acá. Y yo me tomo el atrevimiento de decirle a usted, porque veo que indudablemente debe tener cercanía con quien ha hecho el prólogo, con el gran escritor y historiador Pacho O'Donnell, que debe tener cercanía con la nueva ministra de Cultura, nosotros digamos folclorista, cantante y demás, Teresa Parodi. Me gustaría, claro que es difícil cambiar una ley, pero que el 20 de noviembre no sea el Día de la Soberanía Nacional, que sea el 4 de junio, que es donde se ganó, como bien dijo usted, acá, y que realmente se festeje en este lugar el Día de la Soberanía Nacional, no en otro lugar. Me quedó en el aire y desde hace muchos años, desde cuando iba al profesorado de historia. Sé que Rosas hizo mucho para que se vayan, digamos así, rápidamente, la flota anglo-francesa. Mansilla peleó inclusive en San Lorenzo el 16 de enero de 1846 en la batalla de San Lorenzo, no el combate, que ahí de San Martín. Ella ahí también ganó, y fue una batalla de unas 3 horas donde hubo muertos de ambos lados. Entonces, a mí todo esto, ¿no es cierto?, me lleva a pensar en el gran trabajo del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Y me queda un signo de pregunta muy grande. ¿Por qué cuando en la batalla de Casero debe exiliarse del país, va y se radica en Inglaterra y muere en Southampton, donde fue sepultado hasta creo que era el año 1994, cuando traen sus restos mortales por el presidente, orden del presidente Carlos Saúl Menem, y es sepultado precisamente en suelo argentino? Esa es la duda que me quedó, y lo otro, hágaselo llegar y que el 4 de junio sea nuestro Día de la Soberanía Nacional. Muchas gracias por su amabilidad. Yo como santafesino no puedo más que decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted ha expresado, como me lo comparto un 100%. Ese sería también mi gran sueño, mi gran sueño. Y yo hago a veces, uno hace lo que puede y a veces no puede. Ahora, sobre la pregunta de Rosas, no hay que olvidarse que Rosas no va libre a Inglaterra. Rosas está semipreso en Inglaterra. No es que uno iba al puerto de Buenos Aires y decía, che, ¿qué barco parte acá para dentro de 2 horas? No, hay un solo barco que a uno lo lleva a Inglaterra y punto, y ahí queda preso en Inglaterra. Los ingleses son muy astutos, lo querían tratar bien, querían darle dinero, y Rosas nunca aceptó. ¿Por qué? Porque ellos dicen, este estuvo en contra nuestro, si lo doblegamos,
¿no? Si le damos unos pesitos, si lo tratamos bien, un día lo vamos a usar nosotros a favor nuestro, lo hacemos volver, pero ahora hacerlo volver a favor nuestro. Y Rosa, que sabía eso, dijo siempre que no, y murió en la más absoluta pobreza, es decir, pero una pobreza que ustedes no se imaginan. Rosa había sido, no porque le había robado nada a nadie, ni le había heredado, había hecho su fortuna solo a partir de los 14 años, porque se había escapado de la casa, había huido de su casa. Él no se llamaba Rosas, él se llamaba Rosa, con Z. Pero para decir que no le debía nada a su familia, se lo coge una carta a la madre, dice, ni el apellido me llevo, como no me llevo ni el apellido, lo cambio. Y salió desnudo de la casa, no se llevó ni un calzoncillo, desnudo, si fue desnudo hasta la casa de los primos que le prestaban la ropa. Es decir, y ese hombre muere en la más absoluta pobreza en Londres, no había robado un peso durante todos sus años de gobierno, no tenía un peso, no tenía nada. Pero cuando digo pobreza, murió como un miserable, no tenía para vestirse ni para comer. A tal punto estaba en el grado de miseria que le dijo a su hija, no quiero que me visites más, pues no quiero que me veas así, yo quiero que conserves otro recuerdo de tu padre. Y muere en la más absoluta pobreza. Otra cosa muere preso. Esa es la desgracia por la cual muere en Inglaterra, ¿no? Sí, que ayuda bastante Cherno. Sí. Lo ayuda económicamente. Y bueno, y sigue el trato con San Martín. No en ese periodo, pues San Martín ya había muerto, pero todo ese periodo. Creo que hay un libro, yo lo tengo en casa, no recuerdo si el autor es ese, pero creo que es Fermín Chávez, que escribe sobre la relación epistolar. Sí, Carta de San Martín a Rosa de Fermín Chávez, yo la cito en el libro, están citadas en el libro, sí. ¿Alguna otra preguntita? No, por favor, gracias a usted. ¿Alguna otra preguntita? Los más jóvenes se aburrieron mucho, no tienen ninguna pregunta, quieren rajarse. Permiso, señor. Sí. ¿Usted podría dar una cronología de los hechos que sucedieron después del combate de la... No, me aburrido. Ustedes lo buscan en internet, en el libro. Hoy internet soluciona todo eso. Segundo, a su parecer, sí, a su razonamiento, ¿cuáles serían las causas o razones por las cuales no se dieron la importancia o la trascendencia de este hecho que estamos hablando? Bueno, eso es fácil de responder, porque cuando Rosas cae a mano de Urquiza, Urquiza pues se va a arrepentir toda la vida de lo que había hecho. Estoy hablando del combate. Sí, pero para eso hay que explicar cuando Rosas cae. Cuando Rosas cae a mano de Urquiza, que se va a arrepentir toda la vida de lo que hizo, después el poder porteño, anglo-porteño, unitario de Mitre, que lo había utilizado, también se desprende de Urquiza en la batalla de Pavón. Y Mitre, que es representante del poder británico de Argentina, se hace presidente por la fuerza de Argentina, pero es un tipo muy inteligente, Mitre. Pues Mitre no solo se hace del poder, sino que se hace del poder simbólico. Mitre dice, tengo el poder, pero también voy a escribir yo la historia. Porque el que escribe la historia determina el futuro. Porque no se olviden ustedes que vamos a ser un pueblo muy joven, que después nos vamos a llenar de inmigrantes, de los cuales muchos descendemos nosotros. Entonces, ¿qué cosas van a enseñar las maestras en sus cursos? Dice Mitre, de lo que yo escriba. Y como la mayoría de los alumnos van a ser hijos de extranjeros, ¿qué van a creer esos alumnos y esos padres? Lo que yo escriba. Entonces Mitre escribe la historia falsificada de la Argentina, donde Rosas aparece como un tirano, donde él aparece como un hombre defensor de la libertad, como era un agente británico, y por supuesto todo lo que tenga que ver a la gesta de la guerra del Paraná, a la batalla de Obligado, a la batalla de Quebracho, queda completamente fuera de esa historia. Al punto tal que Mitre, al final de la biografía de San Martín, dice, bueno, le escribí unas cartas a Rosa, dando a entender que estaba viejo y estúpido. Es decir, él tenía que ocultar y mentir. Esa historia falsificada de la Argentina fue la que las maestras, pero no por mala intención, no tenían mala intención, la única que tenían, le enseñaron a los chicos nuestros durante prácticamente 70, 80 años. Y entonces, si se enseñaba esa historia falsificada, ¿qué importancia dieron a la batalla protagonizada por un dictador, un tirano, como el orden de orejas del enemigo, como escribía
vivía Mitre de Rosas? Nada. Entonces eso quedó sepultado en la historia. Y justamente esa fue la gran batalla hasta el día de hoy del revisionismo histórico. Rescatar la verdadera historia para que ustedes la conozcan. Por eso esas batallas quedaron relegadas. Yo no quise hablar de la cronología. Si ustedes quieren profundizar también estos temas, ustedes pueden poner una página que yo tengo donde tengo más entrevistas, conferencias, donde tengo artículos sobre este tema, que se ponen www.marcelo, que es mi nombre, Gullo, que es el apellido, gullo.com. Ustedes entran a esa página, www.marcelogullo, todo junto, nombre y apellido, marcelogullo.com, y ahí van a encontrar más datos, van a encontrar artículos míos, artículos de otras personas, conferencias, entrevistas, donde en gran parte hablo de estas cosas, también del tema industrial, también del escenario internacional, pero gran parte del tema histórico fundamentalmente. ¿No? Entonces eso quizás les sea a ustedes útil para estudiar o para saber, qué sé yo. ¿Alguna otra preguntita? Sí. Todo este movimiento que emprende Inglaterra en contra de la industrialización argentina, sí, es el que después va a llevar adelante a costa nuestra, junto con Brasil y Uruguay, para derrotar y empobrecer al Paraguay, la guerra del Paraguay, claro, la guerra de la alianza. Claro, porque como el Paraguay también estaba llevando un proyecto industrial, cuando terminaron con nosotros, fueron contra el Paraguay. Era comerse a uno por vez. Y van a terminar con Claro. la industria del tren, porque Claro. Paraguay estaba... Ellos querían eliminar toda la industria. También querían eliminarlo en Estados Unidos, de una manera no pudieron. Porque allá hubo también un casero, que fue Gettysburg. Lo que pasa es que allá ganan los proteccionistas, si gana el norte proteccionista, gana Rosas, digamos, y acá no. Es decir, por eso en el libro yo digo, ¿no es cierto?, hubo un Rosa en Estados Unidos, que es Lincoln, ¿no es cierto?, ¿no? Y hubo una batalla donde allá la ganan los federales, ¿no es cierto?, que eran los proteccionistas del norte, y acá la ganan los liberales, ¿no es cierto?, unitarios llamados en ese momento. Claro, sí, sí. Pero también lo hicieron en la guerra del Pacífico contra el Perú, que iba a protagonizar Chile, también es contra un proceso industrial que estaba llevando a cabo el Perú. Ellos querían eliminar de la raíz todo intento industrializador. Para ellos era la gran fábrica del mundo. Es decir, de mercados. ¿Claro? Marcelo. Sí. Graciela de San. Oh, Graciela, qué gusto verte. ¿Qué tal? Quería agregar justamente por lo que he comentado de los paraguayos, que en el lugar de la batalla de Quebracho, yo encontré una moneda de 1845 de un 12avo paraguayo. Sí, no es por hablar mal del brigadier López, del Paraguay de ese momento, ¿no? Francisco Solano López. En ese momento Francisco Solano López se equivocó. Él creía que Rosa era su enemigo. Rosa no era su enemigo. Y entonces estuvo a favor de la intervención anglo-francesa. Y Rosa trataba de convencerlo que se equivocaba. Y a tal punto Rosa no era su enemigo, que ustedes saben que el sable de San Martín le dio su sable a Rosas. Y Rosas, su sable, se lo dio al brigadier Francisco Solano López del Paraguay, que había estado siempre en contra de él. ¿Y por qué se lo dio? Porque iba a enfrentar a las mismas fuerzas que Rosa había enfrentado. Diciéndole, te das cuenta que entre nosotros éramos hermanos, no enemigos, te equivocaste, pero tú te voy a dar mi sable. Y Rosa le da su sable a Francisco Solano López. ¿Sí? ¿Otra preguntita? Sí. Bueno, uno nunca puede hacer ucronía. Ucronía es decir que hubiese pasado sí. La ucronía no es, digamos, una cuestión científica. Pero sí podemos decir que si nosotros nos hubiésemos mantenido en ese proceso industrializador iniciado por Rosa, es muy probable que hoy la Argentina hubiese tenido 150 millones de habitantes y hubiésemos sido una gran potencia industrial. Porque todos los otros que hicieron ese camino tuvieron ese resultado. Entonces podemos decir, o
con cierto grado de certeza, aunque no pueda ser la cuestión científica, aunque no se pueda hacer ucronías, que es muy probable que de haber seguido ese camino hubiésemos tenido los mismos resultados que tuvieron nosotros. Y por supuesto, uno no quiere ser una potencia industrial para embromar a nadie, ni para molestar a nadie. Nosotros queremos para que nuestro pueblo viva mejor, para que no haya pobres en la calle, para que todos vivan con salarios dignos, porque nosotros no somos un pueblo agresivo que queremos hacerle daño a nadie, ni pretendemos invadir el territorio de otro. No, nosotros solamente queremos ser un país industrial para que todos vivamos bien. Pero en realidad, yo les dije que la historia no es para conocer lo que pasó. Sí, es verdad, para conocer lo que pasó, pero es para entender el presente y construir el futuro. Y ustedes, si nosotros no hacemos una Argentina industrial que deberá ser distinta a aquella industria antigua, porque el mundo cambia y hay cosas nuevas y la tecnología hace que uno deba aprender cosas distintas, si nosotros no somos una Argentina industrial, si nosotros no invertimos esa enorme renta agraria, que es muy buena, es muy bueno exportar, si no la invertimos en procesos científicos tecnológicos, si seguimos exportando materia prima en bruto, como hacen los tontos, como hacían los ingleses cuando eran tontos, entonces nunca, por más que exportemos mucho, saldremos de la pobreza en la cual tenemos, nunca disminuiremos realmente los índices de pobreza, nunca seremos un país sin pobres. Nuestro destino es un destino industrial, o tendremos un destino industrial, lo cual no quiere decir que no fomentemos el campo, hay que fomentarlo, lo cual no quiere decir que no exportemos, hay que exportar lo máximo posible. Pero si no tenemos un destino industrial que pasa hasta por hacer nuestras propias semillas y no importarlas de Ucrania, entonces nunca seremos un país que sea justo para todos. Y yo quiero un país justo para todos. Y ustedes tienen que querer un país justo para todos. Justo para ustedes, justo para el que está al lado de ustedes, para los que lo van a seguir. ¿Verdad? Es decir, un país donde haya justicia social. Sí. Ya el señor. No, yo quería preguntar si hay algún tipo de modificación en el sistema educativo, porque yo he terminado la secundaria hace un par de años y me enseñaron todas las mentiras que todos estamos escuchando. O sea, yo por interés propio, porque el año pasado tuve la oportunidad de escuchar una charla suya, por autodidacta me empecé a investigar y me di cuenta que toda la historia que me enseñaron en el secundario no es así. Y sin embargo ahora se sigue dando. ¿Cómo podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos dónde venimos? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Hasta ahora, lo único que hemos logrado es hacer este tipo de charlas así, es decir, tratar de hacer una especie de trabajo hormiga. Por eso yo vengo con mucho gusto acá, la segunda vez que vengo. Tuve que una semana no pude venir porque tuve que hacer trabajo en Buenos Aires. Trabajo en Buenos Aires de martes a viernes, pero vivo en Rosario. Entonces, si no hubiese venido también para el martes me hubiera invitado. La verdad que lo que podemos hacer es esto que hacemos. Pero si cada uno de los que estamos haría un pequeño trabajo hormiga, las hormigas llegan a comerse una planta completa. Yo lo he visto en el jardín, son extraordinarias, ¿no? Las hormigas tienen una paciencia fabulosa. Las hormigas, uno tiene un árbol ahí y de repente al otro día se lo comieron todo. Si cada uno lográsemos convencer de hacer el pequeño trabajo de hormigas, yo no tengo duda que al final tendríamos un éxito absoluto. Por el momento no podemos hacer más nada que eso. ¿No? Entonces yo lo motivo es que usted siga en eso y le comente a otro amigo y después a otro y cuando sea más grande a otro. Y yo creo que a la larga, si todos hicimos esto, vamos a lograrlo. Tenemos más material que antes. Antes no teníamos ni siquiera material. Ahora tenemos ya libros escritos, ahora tenemos los documentos, están las cartas a Martín Rosa publicadas por Fermín Chávez, yo la pongo en el libro, hay otros libros escritos por Pacho. Es decir, que ya empezamos a tener muchas herramientas para poder, ¿no es cierto?, difundir esto. Y bueno, eso es lo que yo, por eso vengo, para motivarlos a ustedes que hagamos un trabajo juntos, que seamos un gran ejército de hormigas, porque un ejército de hormigas es imbatible. Yo les aseguro que un ejército de hormigas es imbatible. Una pregunta. ¿Sí? Pero también hay algo que influye mucho en la subjetividad del historiador que está pintando la llave o algo, porque por ejemplo, muchas veces te cuentan cosas a conveniencia. Sí, claro. Sí. No se puede, la subjetividad es parte de la propia naturaleza humana. ¿Cierto? Lo que uno trata de hacer tener la menor subjetividad posible. Es decir, las cartas de San Martín Arroyo están ahí. Habla San Martín, no hablo yo.
más objetivo que San Martín es imposible. Ahora tampoco hay que tenerle miedo a la subjetividad, porque la patria es un sentimiento, no solo una razón. Y uno tiene que ponerle sentimiento a las cosas. La patria es un sentimiento. Uno se siente o no se siente argentino. Uno no se puede sentir argentino porque juega a la selección y quiere que ganemos el campeonato del mundo. Sentirse argentino es sentirse de que nosotros queremos que el otro argentino como yo sea un ser humano como yo, viva bien, que todos vivamos bien, que tampoco haya sentirse argentino también quiere decir que todos vivamos seguros, que a mí no me roben también en la calle, también quiere decir eso. Que no tenga un chico de 12, 14 años, 18, temor a salir a la calle y que lo asalten, también quiere decir eso. Quiere decir que haya justicia social, que haya seguridad, que volvamos a vivir tranquilos, también quiere decir eso. La patria es un sentimiento, y está mal que sea un sentimiento, no, ¿por qué va a estar mal? Si los hombres no somos un ser monstruoso de sola razón, somos los hombres, somos razón y sentimiento, porque por eso nos casamos y tenemos hijos y los queremos a los hijos. Pues si fuese por la razón, y bueno, ¿qué hago con mi hijo dándole todo lo que le doy? Si no me beso no me va a rendir nada, me fundo, gasto más plata que la que él me va a ayudar a mí cuando yo sea viejo. ¿Pero por qué lo hago? ¿Por una razón? No, lo hago por sentimiento, porque yo lo quiero, ¿no? Por el amor. Y el amor es parte de los hombres, el amor a la patria es parte de los seres humanos, ¿no? Y cuando perdemos ese amor, perdemos una parte de nosotros mismos. Cuando no lo sentimos, ustedes se van a dar cuenta que a la larga perdemos una parte de nosotros mismos, estamos como vacíos. Porque los hombres sin amor, las mujeres, digamos, el hombre en sentido genérico, no somos nada, nos convertimos en pequeños animalitos y somos nada más que razón. Por eso mismo decimos de tener conciencia ciudadana, o sea, de empezar Tal cual. siempre estamos mirando hacia afuera. No. Y si hay algo que caracteriza a Puerto General San Martín, que es muy localista, entonces, justamente toda esta gente tiene que replicar lo que vive la gente. ¿Y dónde está el hablamos de subjetividad? Si son hechos reales, si es real lo que pasó. O sea, conciencia ciudadana. Claro. Yo pienso que es así. Por eso yo vengo con tanto gusto, ¿no? Y con tanta alegría. Bueno, digo, yo cuando... ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Pablo. ¿Pablo qué? Sí. Bueno, a mí lo que me dijo Pablo sí. Me pone contento. Yo me voy ahora a mi casa contentísimo, como si hubiese ido al casino y sacado un pleno, ¿no? Y lo hubiese puesto al pleno, se entiende, 2.000 pesos. Me voy contentísimo, porque yo no imaginaba eso. Y él vino el año pasado, escuchó, se fue, yo no sé quién es, hasta el día de hoy no lo conocí, sin embargo, él, a partir de esa charla, él comenzó un camino distinto. Y yo me voy contento en mi casa, porque por uno, si ya vine y logré que en uno tuviese esa repercusión, y yo ya la estoy hecho, ¿no? Y yo entonces, cuando esté, ya estoy viejo. Ustedes me llamarán, mirá este viejo que habla. No me siento viejo, pero espero para ustedes ser un viejo. Pero cuando esté viejo en serio y me esté por morir, cuando la plata cuente poco, porque cuando uno se va a morir, la plata cuenta poco, por lo menos me moriré con la conciencia tranquila de decir, estoy seguro que hubo muchos Pablos, estoy seguro de que hubo muchos, pero que algunos de los que hablé entendieron y siguieron ese camino, que hubo muchos Pablos. Y entonces ese día cuando uno se muere, donde no importa la plata, ni las minas que tuvo, ni los autos que tuvo, ni las casas de lujo que tuvo, ese día me voy a morir tranquilo. No, lo mismo que el chico que preguntó que tiene la oportunidad, él hoy que es joven también, de leer varios historiadores para sacar su propia conclusión y ver qué es realmente lo que pasó. No, lo que yo planteo es porque, por ejemplo, me tocó casos en que ciertos profesores han contado otra historia. Yo estoy a favor de ustedes, pero han contado otra historia que no es la realidad para, como no sé, su propia conveniencia o para... O no, porque es lo que han estudiado en su profesorado. Tenemos que ser nosotros, entre nosotros los argentinos, muy comprensivos con nosotros, unos a otros. Lo primero que tenemos que entender es que todos somos argentinos. Los que opinan A, los que opinan B, nosotros tenemos que terminar de una vez para siempre con eso de que las opiniones nos diferencian y nos dividen. Sí, nos diferencian, pero no nos dividen al punto tal de que no somos argentinos, que debamos querernos unos a otros. Él tendrá su opinión. ¿Y yo qué puedo hacer? Tratar humildemente de convencerlo, de mostrarle otra cosa. En un diálogo, nosotros tenemos que desterrar del corazón de nosotros
cualquier enemistad. Porque el otro no hay que ser mala persona, la mayoría de las veces es que fue lo que aprendió, está confundido, a veces tiene prejuicios, porque yo no nací sabiendo estas cosas. Con mucho cariño el diálogo, con mucho cariño la comprensión, pero siempre en una cosa esencial que hemos perdido hace mucho tiempo, que yo aprendí estando afuera cuando vi a los alemanes. Ellos primero son alemanes, después se pelean si son de derecha, de izquierda, del centro. Y nosotros tenemos que ser primero argentinos. Y entre nosotros tener una enorme comprensión y paciencia con el otro. Y siempre el camino del diálogo. Porque no vamos a ninguna parte con otro camino. Por lo que ya lo sabía José Hernández. Si los hermanos se pelean, nos devoran afuera. Que es lo que no ha pasado siempre en nuestra historia. Por eso lo escribe José Hernández. Si los hermanos se pelean, nos devoran afuera. Y nosotros, como decía San Martín, no tenemos que ser empanadas que se coman en un solo bocado. Pero para que no nos coman un solo bocado, lo primero es que para un argentino no tiene nada mejor por un argentino que otro argentino. Eso es lo primero, sentirnos hermanos uno de otros. Sí, buenas noches. Mi pregunta va con este sector. Escuchando un poco lo de la batalla de Punta Quebracho y el orgullo que me da ser santafesina que haya ocurrido acá, también y el proceso industrializador que llevaba adelante el brigadier Juan Manuel de Rosas, me hizo pensar en otros procesos posteriores de intento de industrialización de la Argentina. Sí. Y otros actores que se involucraron, porque en este caso no era solamente Inglaterra, sino que ya Estados Unidos, que fue una potencia que se sumó a esto de querer desbancar las futuras competencias. Claro. Me hace pensar en lo cíclico que es esto, de una Argentina que quiere industrializarse y de una competencia desleal que busca frenar esta potencia que está en ciernes, porque los argentinos sabemos que esto está en nuestra genética y que está en germen. La potencialidad está ahí oculta, pero tiene que salir en algún momento. Yo quería preguntarle, Marcelo, ¿qué puede aportarnos como herramienta el revisionismo histórico a la hora de ver hacia adelante, ver el futuro y cómo planear esta potencialidad y hacerla surgir? ¿Qué aporte nos puede dar, qué enseñanza para mirar desde la historia hacia adelante? Bueno, lo primero que decir que yo le doy mi opinión, que es siempre una opinión que uno puede equivocarse, y trato de hacerlo lo más coloquial posible, sencillo posible para todo el público. Uno se va adaptando a los públicos que tiene. Por eso me permitía hablar en el sentido coloquial y en el sentido académico. ¿Vos cuántos años tenés? Sí. ¿Y vos, que de remera verde? 20, ¿cómo te llamas? Rodrigo. 20 más o menos. Al 2050, ¿cuántos años vas a tener? Rodrigo, ¿cuántos años vas a tener en ese momento? Mira, si no, te van a gustar de matemáticas, el profesor te mata hoy, te va a cuchillar. ¿Qué? 60. Es decir, ustedes van a ser la generación que va a protagonizar, que debe protagonizar el tercer intento de realizar una insubordinación fundante en la Argentina. ¿Por qué les voy a explicar esto? Yo voy a tratar de explicar lo más sencillo que yo pueda. Es una cuestión de política internacional. Lo que yo voy a decir ahora casi matemático, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasaba siempre en nuestra historia? La historia pasaba que quien era la potencia hegemónica, como si fuese esta copita, era al mismo tiempo el comprador principal. Y a su vez, si ponemos esto como otro objeto, era también el dueño de la infraestructura. Potencia hegemónica, así quien mandaba en el mundo, comprador principal de nuestros productos, dueño de la infraestructura. Inglaterra era la potencia hegemónica, era el comprador principal de nuestros productos,
y era el dueño del ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, gas, todo, dueño de la infraestructura. Cuando Estados Unidos reemplazó a Inglaterra, era casi parecido, porque los ingleses, que eran hijo y madre, los ingleses cabalgaban con los norteamericanos en el mismo caballo, no en caballos separados. Entonces, la potencia hegemónica era como el operador principal y el dueño de la infraestructura. Cuando intentamos, después de Rosas, del 45 al 55, hacer otra insubordinación fundante, también nos fue mal, porque había poco margen de maniobra, poco margen de maniobra. Y cuando hay poco margen de maniobra es muy difícil. Ahora, ustedes van a vivir por 25 o 30 años, no más que eso, no más, una ventana, una oportunidad histórica. Por primera vez en nuestra historia, en 200 años, por primera vez, la potencia hegemónica va a ser una, el comparador principal va a ser otro, y el dueño de infraestructura es otro. Hoy la potencia hegemónica sigue siendo Estados Unidos, pero no es el comparador principal. El comparador principal es el Asia, encabezado por China, y el dueño de la infraestructura son los europeos. Esto nos da un margen de maniobra gigantesco, como nunca antes tuvimos, pero esto se va a terminar. ¿Por qué se va a terminar? ¿Por qué se va a cerrar? Porque China va a ser cohegemónica con Estados Unidos, y porque China va a querer comprar toda nuestra infraestructura. Entonces China va a ser potencia hegemónica, comparador principal, dueño de nuestra infraestructura. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque tiene muchos dólares, billetitos verdes, y quiere cambiarlo por activos físicos. Y porque los gobiernos tienen la tentación de venderle las cosas como el ferrocarril a los chinos. ¿Y por qué? Porque los chinos preguntan, ¿cuánto vale el ferrocarril? Y vos le decís, vale 3.000 millones de dólares. En realidad vale 1.000, vos pusiste 2.000 más. Y los chinos te dicen, ningún problema, lo compramos. ¿Cuánto te damos? Porque ellos quieren cambiar esa enorme masa de dinero que tiene. Es el país que más dólares tiene guardado en el mundo. Pero como el dólar se desvaloriza, quieren cambiarlo por activos físicos, por propiedades. Y entonces China va a ser dueño de infraestructura nuestra. Ya está comprando cerealeras, una de ellas está acá. ¿Sí? Dueño de los puertos, dueño de los barcos. Cuando China sea la niña de todo, sea potencia hegemónica, cohegemónica, sea el comparador principal y sea el dueño de infraestructura, no tendremos ninguna posibilidad de neutralizarnos, ninguna posibilidad de realizar nuestra subordinación fundante. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad. Si ustedes, dentro de 10, 15 años, cuando ya sean hombres más adultos, cuando ya vayan a estar recibidos, cuando empiecen a estar en algunos puestos, y después, a los 20 años, cuando ya lleguen a puestos de comando en algunos lugares, o de autoridad también en sus familias, si ustedes no protagonizan, junto con algunos adultos que quizás sobrevivamos y querramos ayudarlos, una insubordinación fundante para hacer de la Argentina un país industrial y justo para todos, no podremos hacerlo por muchos años después, por 100 años, porque se habrá cerrado esa ventana de oportunidad. Por eso nuestra insubordinación fundante es ahora o nunca con ustedes, o estaremos perdidos. ¿Una otra preguntita? Bueno, si una pregunta. Menuda tarea. Con esa frase. Bueno, muchísimas gracias. Tienen mi página web acá. Y ahí en la página pueden mandarme correos a info@marcelobullo, ustedes lo van a ver. Yo siempre estoy dispuesto al contacto, a que me escriban. Muchas veces ni me escriben, pero si ustedes me escriben, yo siempre los voy a responder. Muchísimas gracias. Sobre el proyecto de construcción hacia la Argentina, así también a una relectura de los hechos. En esta construcción, bueno, queremos darle gracias al doctor Bullo por habernos acompañado y gracias a ustedes por darse la oportunidad de conocer un poco más la historia que dentro de nuestro instituto significa mucho, porque esta parte de la historia es la que tiene que ver con lo comercial, con lo industrial, con lo de producción, que son nuestras carreras. Por eso es la idea de que nos contagiemos un poco de historia en junio. No es un antojo de que justo cayó el 4 de julio, tampoco para
pasar un rato bien, contentos, felices, calentitos. Ni mortificarlo con un profesor que viene a hablar. No, tampoco, bueno, pero es un profesor distinto. Y queremos contarle que esa semilla de siembra de historia está dando algunos frutos y quizás para el año que viene tengamos alguna historieta, algo local que vamos a generar para empezar a enseñarle a los más chiquitos. Nos contactamos con el historietista José Mazzaroli, que trabaja con esto de la vuelta obligado, y bueno, va a venir a darnos un taller y algunos historietistas locales también. Así que eso que alguien preguntaba cómo podemos hacer para difundir, hacen falta libros, y hacen falta que los docentes se empiecen a contagiar. A nosotros nos gusta venir a escuchar y somos la parte industrial, la parte del comercio, la parte de la higiene y seguridad del ambiente, pero hubiera sido muy lindo que hubiera muchos maestros acá y ya a lo mejor la tercera o cuarta vez lo consigamos. Vamos a entrar por el lado de la historieta, a lo mejor por los dibujitos entramos, no sé. Yo les estoy viniendo, si cuenten conmigo para lo que yo humildemente pueda ayudarlos, yo voy a estar siempre ahí. Muchas gracias. Bueno, en nombre del intendente municipal vamos a hacer entrega del video histórico que se llama Quebrachito de Eterna Memoria. Este material lo fuimos pasando con el Instituto de Colegio, con las escuelas primarias y los jardines de infantes, y también un pequeño presente de la historia de Punta Quebracho. Muchas gracias. Y también queremos hacer un reconocimiento. El señor acá habló y dijo de un archivo histórico que tenemos y, o casualidad, en la semana de Punta Quebracho estuve viendo un poco de historia y acá dice que Argentina y Miguel Ángel, biografía Puerto General San Martín, segunda parte, Puerto General San Martín, septiembre de 1982. Es un material, y la verdad que le agradezco nombrar al municipio y que este material fue leído, bueno, en mi persona y por mi equipo de trabajo. Así que le voy a hacer entrega a un presente de Punta Quebracho para que usted también forme parte de la historia como lo se siente. Y también lo vamos a invitar públicamente para que nos siga y haga un taller con la escuela. Así que ya desde ya. Porque yo creo que la historia la construimos entre todos y la patria grande también. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a usted por participar. Y vos agradezco a la municipalidad y agradezco a todos de hecho que no me correspondía, pienso, porque veníamos a escuchar al doctor y bueno, qué hermoso. Muchas gracias. Y a usted le agradezco muchísimo, porque uno siempre se va aprendiendo cosas. Y esto va a quedar guardado en mi casa como tantas cosas que tengo de Casona. Y bueno, Punta Quebracho es lo mejor y ojalá, vuelvo a decirlo, que el 4 de junio sea el Día de la Soberanía Nacional. Muchísimas gracias. Disculpe la traducción, pero muchísimas gracias por participar nuevamente. Producción de la Nación Argentina, así también a una relectura de los hechos. En esta construcción se ha prescindido de la presencia de unidades coloniales existentes. Se han negado identidades coloniales extranjeras, subrayando la figura colonial. Sin embargo,